Bueno, pues buenos días a todos. Soy María José Sánchez y junto con mis compañeros vamos a presentar las ayudas paréntesis del Plan Resistir en Torrevieja. Estamos a 25 de febrero del 2021. Ahora mismo somos 59 asistentes y vamos a grabar toda la presentación. Por si alguien no puede verla, pues la colgaremos en YouTube, y además se está emitiendo en directo desde la página de Facebook del Ayuntamiento de Torrevieja. Los agentes de desarrollo local que van a presentar las ayudas son José Manuel Galeana y Juan Carlos Martínez. Al final de la presentación, para poder hacerlo más ágil, se pueden hacer todas las preguntas que se quieran, se pueden ir haciendo durante toda la presentación, y lo mejor es dejarlas aquí en la parte donde pone preguntas y respuestas. Yo las iré mirando y luego al final, bueno, pues las iremos haciendo y los técnicos irán contestándolas. Así que nada, sin más, paso la palabra a mi compañero José Manuel. Vamos allá, un segundo. Vale. José Manuel, ¿me oyes? Sí, hola. Me quito yo el audio, molestar. ¿Ya? Vale, muy buenos días a todos. En primer lugar, agradeceros a todos los que en esta mañana os habéis decidido perder unos minutos para conectarse a esta herramienta y colaborar entre todos a hacer que la tramitación de estas subvenciones sean lo más eficaces y eficientes posible, lo cual se va a contribuir en que todos los que participen reciban el pago de la subvención lo más pronto posible. Esa es la intención, el ánimo, a ver si entre todos lo podemos conseguir. Como sabéis, estas bases, esta convocatoria trata de ayudar al sostenimiento de los gastos corrientes habituales que tienen las empresas. Y que pese a la situación de pandemia y medidas sanitarias que se están adoptando, pues tenéis que continuar haciendo frente a esos gastos. Por tanto, tratamos de ayudaros en el sostenimiento de esos gastos corrientes y en la viabilidad económica de vuestra empresa. La normativa que hemos intentado variar en estas bases es bastante sencilla. Por tanto, mi primera recomendación a la hora de solicitar la ayuda sería una lectura, un análisis de las bases reguladoras, lo cual haría bastante sencillo el camino a la hora de solicitar la ayuda. La ayuda, en principio, es de hasta 4.000 euros. Ahora bien, no todos vais a poder solicitar una ayuda por importe de 4.000 euros. Lo primero que tenéis que plantearos a la hora de solicitar la ayuda es, ¿puedo o no puedo solicitarla? La primera pregunta es, ¿soy autónomo? ¿Soy una microempresa de hasta 10 empleados? Si lo soy, vamos por buen camino. A continuación, habría que verificar otro presupuesto, y es, ¿mi actividad económica que llevo a cabo tiene encuadre en alguno de los CNAE que se recogen en la convocatoria? Si lo es, perfecto, cumplimos los requisitos. Somos autónomo o bien una microempresa con hasta 10 empleados y la actividad económica que desarrollamos tiene encuadre en alguno de los CNAE que prevé la convocatoria. En ese caso, podemos solicitar la ayuda. ¿Es necesario tener un local permanente abierto al público? No es necesario. Los que lo tengan, perfecto. Los que no lo tengan, ese local abierto aquí en Torrevieja, para ellos sí hay un requisito adicional, y es que el domicilio fiscal que figure en el certificado censal tiene que estar en Torrevieja. Pero repito, ese requisito del domicilio fiscal solamente sería para aquellos cuya actividad no se desarrolla en un local permanente abierto al público aquí en el municipio.
Bien, si cumplimos esos requisitos, podemos solicitar la ayuda. Y claro, lo primero que se nos va a plantear es cuánto dinero voy a solicitar al ayuntamiento. Bien, para eso hay una base en la convocatoria, que es la base quinta, que nos especifica claramente cuáles son los dos parámetros a la hora de calcular esas ayudas. O son los siguientes. El primer parámetro es, por el mero hecho de ser autónomo o una microempresa con hasta un máximo de 10 trabajadores, una cantidad fija de 2.000 euros. Esa sería la primera cantidad que yo puedo solicitar, simplemente por ser autónomo o microempresa. A esa cantidad fija podemos adicionar hasta otros 2.000 euros. ¿Cómo? Pues por cada uno de los trabajadores que tengamos afiliados a la Seguridad Social. Por cada trabajador, nos dice la convocatoria, tendremos 200 euros. Luego, si una empresa diera la circunstancia de tener 10 trabajadores afiliados, sumaría otros 2.000 euros, que unidos a los 2.000 por ser microempresa, sumarían 4.000. ¿Que no tengo ningún trabajador afiliado? Pues la única cantidad que podría solicitar esa empresa o autónomo serían los 2.000 euros del, digamos, el primer parámetro. Por tanto, eso es la segunda cuestión que habría que hacer. ¿Qué cantidad es la que puedo solicitar al ayuntamiento? Hecho eso, digamos, por ejemplo, que son 2.000 euros por microempresa y tengo 2 trabajadores, pues vale, serían 2.400. Me voy a ir a ver qué gastos me conviene justificar o me son más fácil justificar. Porque esos 2.400 euros ahora hay que traducirlos en gastos. En gastos, justificar al ayuntamiento. Y esos gastos también vienen recogidos en las bases. Veis que son muchos, hay hasta 12. Hablamos de la cuota de autónomos, hablamos de los gastos de trabajadores que una empresa pueda tener, hablamos de los gastos de suministro, de luz, agua, teléfono, etcétera, el alquiler del local del negocio, alquiler del vehículo, vamos, etcétera. Pues bien, vayámonos a lo fácil. Tengo que justificar 2.400 euros. ¿Cuáles de estos gastos me es más fácil justificar? A lo mejor tengo 4 facturas de alquiler, que a lo mejor pues no sé, de 700 euros, y con aportar 4 ya tengo 2.800. Perfecto, ya cubro los 2.400 que voy a solicitar. No tengo por qué aportar, otro tipo de facturas. Mi recomendación es buscar aquel tipo de gasto subvencionable que nos sea más fácil justificar y con menor número de documentación y papeleo. Otra que, por ejemplo, pues si no es solo las cuotas al alquiler, cuotas de autónomo, que puede ser también muy sencillo para los autónomos, pues nada, son 2.000 euros, imaginemos la subvención que voy a solicitar, pues voy a pagar, que son 8 cuotas. 8 cuotas las aporta y ya está, no hace falta aportar más datos. No por aportar y justificar más gastos se va a conseguir más dinero como ayuda. No, no. El límite del importe de la ayuda viene fijado por lo dicho anteriormente, por el ser autónomo o empresa y lo que a esa cantidad de 2.000 se le pueda adicionar por el número de trabajadores. Pero esa es la cantidad definitiva. A partir de ahí vamos a justificar gastos y dar cobertura a esa cantidad que solicitamos. Y reitero, por favor, léanse los gastos y justifiquen aquello que a ustedes les pueda resultar más sencillo, tanto a la hora de justificar el gasto como el pago. En esta ocasión es importante reseñar que se admite como modalidad de pago de justificación de esos gastos el pago en metálico, si bien hasta un tope que son los 1.000 euros. Ahora bien, se admite con carácter general, pero si
importante que vayan al apartado B de gastos subvencionables y concretamente a la columna de justificación, donde verán determinados gastos donde no se va a admitir el pago en metálico, porque en ellos se habla expresamente de pago bancario. Me estoy refiriendo, por ejemplo, si justifican TC1 o el modelo de 111 de retenciones de IRPF. Bien, ese gasto tiene que ir justificado de manera bancaria, no vale un pago en efectivo. También el pago del seguro de responsabilidad civil se ha puesto que deberá justificarse mediante pago bancario. Pero bueno, fuera de esas pequeñas excepciones, la mayoría de los gastos, como es el alquiler del negocio, el suministro o la adquisición de mercaderías o aprovisionamientos, admiten, repito, la mayoría de los gastos el pago en metálico. Y hablamos de los pagos, es importante hablar del anexo 2. El anexo 2 de la convocatoria es el de la justificación de los gastos. Es un anexo muy sencillo, pero que si lo cumplimentamos correctamente facilita mucho la tarea a los técnicos que van a instruir los expedientes. Como pueden ir viendo, el anexo 2 se corresponde de 4 apartados. El apartado A recoge los tipos de gastos en consonancia con lo que recoge la convocatoria. Pongamos un ejemplo. Yo voy a solicitar 2.400 euros de subvención, es lo que he calculado, y lo voy a justificar en alquiler de negocio y, como no me llega, pues voy a coger también pues suministro. Bien, pues entonces cogería alquiler de negocio. Voy a marcar 3 casillas. Marco la casilla número 3, número de justificantes. Aporto 4 justificantes. Como son a 500 euros, tendría un total de 2.000 euros. Como me faltan 200 euros, pues eso lo voy a justificar pues, en suministro, en recibos de luz, agua y teléfono. Pongamos que justifico pues 4 recibos de luz y son unos 500 euros. Y ya está, no tengo que cumplimentar ningún otro cuadrito. Aquí estoy especificando qué documentos de gasto son los que yo formalizo ante el ayuntamiento para cubrir la cantidad que le solicito. Concretamente, 4 recibos de suministro y 4 de alquiler, que suman el total de 2.500, que es la cantidad que yo he solicitado en concepto de subvención. Apartado A. Apartado B. Bien, voy a enseñar esas facturas al ayuntamiento. Y en el anexo, en el apartado B de este mismo anexo, aquí relacionamos esas facturas. Hemos dicho 3 facturas de alquiler. Bien, pues ahora le pondremos factura número 1, la otra será la factura número 2 y la otra será la factura número 3. Y cumplimentamos los datos de esas 3 facturas de alquiler. Fecha de factura, pues no sé, abril del 2020. Número de factura, la 1 del 2020. Denominación del proveedor, en este caso sería el arrendador. El NIF, tipo de gasto, alquiler. El importe excluido IVA, la fecha de pago de esa factura y la modalidad de pago, efectivo, domiciliación, transferencia, etc. Y así con cada una de las facturas que yo he dicho que voy a aportar para dar cobertura a la cantidad solicitada en concepto de ayuda. Con lo cual, aquí tendrían que salir pues las 3 facturas de alquiler y las 4 de suministro de luz. Y ya especificando cada uno de los apartados de esa factura. El anexo 3, perdón, el apartado tercero de este mismo anexo, es una memoria explicativa de los gastos que ustedes aportan a esta subvención. Es decir, pues bueno, pues normalmente pues que debido a la pandemia o pese a las medidas sanitarias adoptadas por las autoridades, pues hemos tenido que continuar pues, pagando el alquiler, gastos mínimos de luz y agua, es decir,
hemos tenido que seguir pagando esos gastos corrientes y solicitamos esa ayuda. O sea, una pequeña justificación o explicación del porqué de esos gastos que solicitan bajo el amparo de esta convocatoria. Y finalmente, el apartado D es una declaración de responsabilidad. Ahora todo va a través de la sede electrónica, ya no se aportan facturas originales. Entonces, lo que ustedes hacen al marcar esas dos declaraciones de responsabilidad es decirnos que las facturas que aportan no han sido utilizadas ni se van a utilizar para justificar otras subvenciones y que esas facturas son copia de los originales, son copias auténticas de las originales, y que se comprometen a conservar las facturas originales durante el plazo de prescripción que prevé la Ley General de Subvenciones. Esas dos casillas de declaraciones de responsabilidad deben ustedes marcarlas. Y tendrían ya cumplimentado ese anexo 2, que quizás sea un poco el más complejo, entre comillas. Y deberían proceder luego a la firma electrónica, que luego les comentará mi compañero Juan Carlos cómo deben firmar electrónicamente los anexos y cuáles son los errores más comunes que no deben cometer para evitar requerimientos de subsanación de deficiencias. El anexo 1, bueno, es la solicitud general de la subvención. Como pueden ver, pues son los datos generales del interesado, nombre, apellidos, domicilio, localidad. Se actúan por representante, en caso de ser una sociedad, pues como interesado sería la sociedad y como representante, pues normalmente sería el administrador de esa sociedad que tuviera poderes para presentar la solicitud de ayuda. En el tercer apartado, un poquito pues las características o descripción de la actividad que se desarrolla, epígrafe del IAE, que lo pueden ver en el certificado censal. Si tienen personas trabajadoras, tendrán que poner el número y cumplimentar el número de cuenta bancaria, que será el número de cuenta donde se ingrese el pago de la ayuda que solicita. Como ven, repito, datos generales del solicitante y de la actividad. A continuación, se incluye una cláusula de declaración de responsabilidad, que son las típicas de cualquier solicitud de subvención. Básicamente, pues, que asume el compromiso de destinar la subvención a la finalidad prevista, que no incurre en ninguna de las circunstancias previstas en los artículos 13.2 y 3 de la Ley General de Subvenciones, que se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, que no mantiene deuda alguna pendiente con el Ayuntamiento de Torrevieja, son que cumplimentar y que cumplir, por lo tanto, al loro, porque estamos hablando de fondos públicos, por tanto, no podremos hacer pago de la subvención, de esta ayuda, si el solicitante en algún momento de todo este proceso de subvención no se hallara al corriente en el pago de sus obligaciones con Hacienda, Seguridad Social o Ayuntamiento. Por tanto, no vale con estar al corriente al inicio, sino que hay que estar durante todo el proceso o viceversa. A mejor cuando empezamos de entrada lo cumplimos y cuando vamos a hacer la propuesta de resolución resulta que sale alguna deuda. Por tanto, ojo en ese aspecto porque es importante que se esté al corriente con las tres administraciones para que podamos hacer pago de la ayuda que ustedes nos solicitan. Bueno, en cuanto a las casillas, pues será marcar todas las casillas, salvo la casilla de microempresa, que únicamente deberá marcarlo aquel solicitante que sea una microempresa, el que sea autónomo, esa casilla no deberá marcarla. Y en el caso de la comunidad de bienes, sociedad civil, es una casilla específica para ese tipo de personas jurídicas. El resto, esa casilla tampoco deben marcarla. El resto de casillas sí son de obligado cumplimiento y por lo tanto han de marcarse. Y
Por último, este modelo tiene un apartado de autorización con el fin de facilitar la tarea. Hemos dicho, o les he dicho, que hay que estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social, con Hacienda y con el Ayuntamiento. Bien, no va a ser necesario que con la solicitud ustedes aporten el certificado o la certificación de estar al corriente si autorizan expresamente al Ayuntamiento de Torrevieja a que solicitar en su nombre y obtener esos certificados. Si lo hacen, reitero, se les exime de esa obligación de aportar la certificación. Si deciden no hacerlo, obviamente, junto con la documentación a aportar, deberán ir esos certificados de Hacienda, Seguridad Social y Ayuntamiento de Torrevieja. Por tanto, mi consejo es que autoricen a solicitar esa documentación. Hechos y fundamentos, y creo ya que al final ese anexo está ya por finalizado. Exacto. Luego, ahí tienen que tendrán que marcar la documentación que aportan con la solicitud. En cuanto a la documentación a aportar por la solicitud, brevemente, quizá los dos documentos más importantes, junto con el anexo 1 y el anexo 2, son el certificado actualizado de la situación censal. Ese certificado pues, nos va a indicar a nosotros la actividad económica que realizan, veremos el epígrafe de que tiene esa actividad, los locales, dónde se ubican los locales de desarrollo de la actividad aquí en el municipio. Y luego también deberán aportar el certificado acreditativo de la situación de alta en la seguridad social o en la mutua profesional correspondiente. Esos dos certificados son fundamentales y hay que aportarlos todos. Y para aquellos que justifiquen que tienen trabajadores a fecha de 31 de diciembre de 2020, sí deberán aportar lo que aquí se dice de informe de vida laboral de la empresa y el TC2 de la empresa del mes de diciembre de 2020. Repito, solo para aquellos que justifiquen que tienen trabajadores afiliados a la Seguridad Social o a la mutualidad profesional correspondiente. Si no es así, que es una empresa o un autónomo sin más, esa documentación no sería necesaria aportarla. Y por favor no olviden también aportar un certificado de la titularidad de la cuenta bancaria que indiquen ustedes en la solicitud. Es muy importante que aporten también ese certificado de titularidad. Y quizá como último, antes de dejar paso ya a mi compañero, como último apunte, decirles que si leen ustedes las bases, habla de una cantidad fija de 2.000 euros. No habla de cantidad máxima. Por tanto, eso significa que si usted es autónomo o es microempresa y solicita los 2.000 euros, debe necesariamente aportar documentos de gasto justificativos al menos o como mínimo por ese importe de 2.000 euros. Porque es una cantidad fija, 2.000 euros. Y esa cantidad fija hay que justificarla y darle cobertura a través de unos documentos de gasto. Y esos documentos de gasto, excluido IVA, tienen que sumar mínimo 2.000 euros. ¿Vale? Y bueno, en principio yo ya doy la palabra a mi compañero Juan Carlos para explicar los anexos, lo de la firma electrónica y problemas que suelen ser habituales en ese tipo de ayudas. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por la asistencia. Como ha dicho mi compañero José Manuel, voy a explicar un poco los errores que ya estamos detectando en las solicitudes que se han ido presentando. Lo primero, indicar que todos los anexos deben ir firmados digitalmente. Entonces, un error común que se está produciendo
es que se firman los anexos digitalmente y luego se escanean. Entonces, una vez que se ha escaneado, ya no se puede ver que la firma es digital, es decir, en el panel de firma no se puede acceder y por tanto lo que tenemos ya no es el documento firmado digitalmente, sino una imagen del propio documento que no es válida. Otro de los fallos que estamos viendo es cuando se rellena el documento no se guardan los cambios y se firma posteriormente, se firma digitalmente. Por lo que aparece el documento, están apareciendo algunos anexos en blanco firmados digitalmente. Por último, también estamos viendo casos de documentos que se firma digitalmente y luego se producen algunas modificaciones en el propio documento. Entonces, la firma digital, lo que nos aparece en el panel de firma, que se está firmado correctamente, pero luego se han producido modificaciones, por lo tanto ese documento no es válido porque no sabemos las casillas que se han marcado después de haber hecho la firma. Entonces, una forma sencilla de hacerlo es rellenar el documento, guardarlo como PDF o imprimirlo como PDF, firmarlo digitalmente, bloquear el documento, hay una opción de bloqueo de documento, y una vez que está firmado digitalmente y comprobado, me voy al panel de firma y tengo que constatar que la firma es válida y que todo está correcto. Aparece en verde. Entonces, ese documento ya lo puedo mandar. Claro, si yo, como he dicho, escaneo el documento, lo trato como una imagen, yo cuando me voy al panel de firma, yo ese documento no lo voy a tener firmado digitalmente. En principio, como ha dicho mi compañero José, en la sede electrónica se ha puesto un acceso, un procedimiento específico para realizar la solicitud. Es importante hacerlo por medio del procedimiento, no por la instancia general, dado que nosotros a la hora de ver la documentación y todo y tener acceso, si se hace por la instancia general, como se está haciendo, hay solicitudes que luego posteriormente estamos constatando que han llegado. Por último, indicar que las solicitudes, si yo es preferible que tenerlo yo todo completo y mandarlo, que no aportar un documento, al día siguiente mandar otro documento, al día siguiente otro documento. Se está dando el caso de que hay solicitudes que lo que han hecho es mandar 10. Por sede electrónica han mandado 10 solicitudes, la propia solicitud más 9 de aportación de documentación. Entonces, a la hora de trabajar y hacerlo más rápido y hacerlo más ágil, y como bien ha dicho mi José Manuel, intentar tramitarlo lo antes posible para efectuar el pago, importante es tener toda la documentación, constatar que la firma electrónica está correcta y una vez que he hecho eso, se envía la documentación a través del procedimiento específico. Yo, por mi parte, esto es lo que quería decir. Si hay, ahora resolveremos las dudas en las preguntas y le cedo el paso a María José. Vale, pues ya está. Vamos a ver ahora en estos momentos. Decir una cosita. Vale. No, simplemente incidiendo en lo que ha dicho mi compañero Juan Carlos. Por favor, el procedimiento por el que se va a conceder estas subvenciones no es una concurrencia competitiva, es una concesión directa, lo cual significa que toda aquella solicitud que cumpla con los requisitos que establecen las bases, se le va a dar esa ayuda, esa subvención. Hay un plazo de 15 días hábiles. El presupuesto que se ha habilitado para dar cobertura a estas ayudas es de más de 3 millones de euros. Hay un esfuerzo presupuestario enorme, tanto por la Generalitat Valenciana, como por el propio Ayuntamiento, como por la Diputación. Por tanto, lo que decía Juan Carlos, por favor, no hay esa prisa de decir, venga, ya, en los 5 primeros días hay que echar la solicitud. No, mejor, repito, léanse las bases. Si tienen cualquier duda, no duden tampoco en llamarnos, con la única finalidad de que cuando decidan finalmente ir a la sede electrónica a echar la solicitud, sea lo más completa y correcta posible. Repito, y eso solamente lo va a dar una lectura lenta, de las bases,
Y bueno, repito, si tienen cualquier duda, antes de echar la solicitud, nos pueden llamar aquí a la Agencia de Desarrollo Local, pueden preguntar por Juan Carlos, por mí, solventamos la duda y a continuación echen la solicitud. Pero que no hay una prisa desmesurada de decir, venga, en los 5, 6, 7 primeros días tiene que echar la solicitud. No, creo que hay un crédito presupuestario suficiente para poder atender las solicitudes, espero no equivocarme, pero creo que va a ser así y por tanto se puede ir de manera no lenta, pero sí con seguridad de que lo que presentamos es lo mejor que hemos podido hacer. Vale. Ya. Y a José no lo veo. Un segundo, a ver. Un segundo, a ver. José, a José no lo veo. Vale, Juan Carlos. Dime. No veo a José, no sé si Sí, ahora está lo veo. ahí, sí. Vale. La primera consulta, autónomos con actividades de temporada que no están de alta en el último día del año. ¿Tienen derecho? ¿Me habéis escuchado? Sí. Yo entiendo que según las bases, uno de los requisitos es que dice que se encuentre en funcionamiento en fecha 31 de diciembre de 2020. Por lo que estoy leyendo en la base séptima, el requisito para ser beneficiario establece en el punto C, dice que se encuentre en funcionamiento en fecha 31 de diciembre de 2020. Yo, por lo que estoy leyendo, si no está de alta en esa fecha, no podría pedir la subvención. José, ¿tú qué dices? Espera. Ahora, di, José. Sí, no, coincido con lo que ha dicho Juan Carlos. El requisito es claro, tiene que estar de alta en fecha 31 de diciembre de 2020. Si a esa fecha no está dado de alta, no cumple el requisito. De acuerdo. Siguiente consulta. Un titular jubilado que mantiene la actividad, tiene un encargado. ¿Perdón? Me dice, un titular jubilado que mantiene la actividad, tiene un encargado. ¿Me oyes, José? Si está dado de alta, sí. Es que hoy día se puede compatibilizar, puede parar la jubilación y poder seguir dado de alta. Si está dado de alta el 31 de diciembre, sí. Sí, vale. Siguiente consulta. ¿Solo están incluidos los IAE que constan en las bases? ¿Quedan excluidos comerciantes minoristas, por ejemplo, de venta de fontanería, etcétera? Vamos, los CNAE
digamos, fundamentalmente tienen que guiarse por el CNAE, ¿vale? El resto son equivalencias de IAE. Por tanto, lo fundamental es que vean el CNAE de la actividad. Y lo que pasa es que luego esos CNAE tienen esas equivalencias, en principio, debería estar en ellas. Si no está, pero que verifique, lo ideal sería verificar el CNAE, más que centrarse en el IAE. De acuerdo. Siguiente. Si la empresa supera los 10 empleados, ¿puede optar a la ayuda? No, tal y como establecen las bases, son para empresas hasta 10 trabajadores. De acuerdo. A ver. A ver, ¿sirven las tasas y impuestos de los puestos de mercadillos de Torrevieja como gasto? Las tasas y los impuestos que pagan los comerciantes de mercadillos, ¿sirve como gasto? Las tasas no están excluidas. No están incluidas. Vale. ¿Las sociedades pueden solicitar la ayuda? ¿Las qué? Las sociedades. Las sociedades, te refieres a sociedades limitadas y todo eso, sí. Sí, sociedad civil. Vale. ¿Hay alguna exclusión de sociedades? No, es decir, pueden presentar la solicitud toda persona jurídica. Es decir, si esa empresa es una sociedad, pero que cumple con el requisito de no tener más de 10 empleados, podría pedirla. Y si es una sociedad civil, también podría solicitar la subvención. Vale, de acuerdo. En este caso, como he visto que hay una pregunta, en este caso se le daría los 2.000 euros por la sociedad civil, pero no se le daría los 200 euros a cada uno de los comuneros, a cada uno de los socios de la sociedad civil. Serían los 2.000 euros, la cantidad fija de 2.000 euros. Lo digo porque he visto que han hecho una pregunta en ese sentido. Vale. Vale, la siguiente, os digo, en las bases de la convocatoria, en la cuarta, crédito presupuestario, dice que si tras la concesión de las diferentes ayudas queda excedente de recursos sin utilizar, podrá dedicarse a dicho excedente a complementar proporcionalmente las ayudas concedidas sin necesidad de nueva convocatoria o dedicarlas a otras actividades afectadas por la pandemia y que no hayan sido contempladas específicamente en los sectores definidos en el anexo 1. Mi pregunta es, ¿cómo se repartirá el excedente proporcionalmente? ¿Se repartirá más importe al que exige más gastos? No, en principio la idea será, más que complementar, será destinar el excedente a aquellos epígrafes que hayan quedado excluidos de la convocatoria. Esa sería en principio la idea. Habrá que verlo, pero esa en principio va a ser la idea. Más que complementar, hacer una convocatoria para dirigir a aquellos epígrafes de actividades económicas que en esta primera han quedado excluidos. Vale. Otra consulta. Hemos presentado ya algunas solicitudes marcando microempresa a los autónomos. ¿Hemos de volver a enviar el anexo 1? No te he entendido. Ya han presentado algunas solicitudes, entiendo que será una asesoría, ¿no? Sí. Y han marcado como microempresa a los autónomos. ¿Han de volver a enviar el anexo 1? En principio, se le requerirá, si consideramos que se puede subsanar, intentamos subsanarlo. Si no, se le hará un requerimiento para poder realizar la modificación del anexo. En principio, que no lo mande, y si nosotros estimamos que se puede subsanar ese defecto, lo consideremos válido. Si no, pues le mandaremos un requerimiento. Vale. En cuanto a una comunidad de bienes, a las dos personas autónomas que la componen,
¿también pueden solicitar la ayuda de 200 euros por trabajador? María José, Eso ya lo he esto es lo que te he comentado. comentado yo. ¿Eh? No, que se ha comentado con Carlos. Que hay una exclusión. Dilo tú, José. Sí, hay una exclusión en la base séptima en la que quedan excluidos los comuneros que integran la propia comunidad de bienes. ¿Por qué? Porque quien solicita la ayuda es la comunidad de bienes. Lo mismo pasaría con los socios que integran la sociedad civil. Es decir, si yo solicito como comunidad de bienes la ayuda y esa comunidad de bienes la conforman dos autónomos, no pueden plantearlo como parece la pregunta, 2.000 euros comunidad de bienes y 200 por cada autónomo que conformamos la comunidad de bienes, 2.400. No, quedan excluidos. La solicitud quedaría de la ayuda sería por los 2.000 euros por comunidad de bienes. Lo pueden ver en la base séptima, en la base séptima, apartado 3 de las bases, dice, se excluyen los trabajadores autónomos integrantes de una comunidad de bienes, los societarios, con independencia jurídica de la sociedad y los socios de sociedades civiles. Asimismo, quedan excluidos los autónomos colaboradores. Una sociedad, esa entidad como tal. Pero los autónomos que conforman la comunidad de bienes no se pueden computar como trabajadores a efectos de incrementar la cuantía de la ayuda a solicitar. De acuerdo. Otra pregunta. Quería preguntar cómo justificar los gastos pagados en efectivo. ¿Debe reunir algún requisito o es suficiente con la aplicación de la factura? Los gastos... En la factura, primero hay que decir que hay un límite que es hasta 1.000 euros, ¿vale? Y luego, como es un pago en metálico, tendrá que llevar un recibí de pagado y lo que dice las bases con la identificación de la persona que recibe ese dinero, la identificación del perceptor. Por tanto, mínimo tendrá que llevar el estampillado de recibí en efectivo o recibí pagado y el nombre, la firma de la persona que recibe ese dinero en efectivo. Eso se puede hacer en la misma factura o bien a modo de un recibí adjunto a la factura. Don fulanico de tal, con fecha tal, recibí en efectivo la cantidad de tanto dinero de fulanito de tal en concepto de la compra de la siguiente mercancía. O sea, una especie de recibí adjunto a la factura. O bien se puede en la misma factura hacer ese recibí con la firma y la identificación de la persona que ha recibido el dinero. La identificación, hablamos de nombre y apellido, INIE o DNI. De acuerdo. Esta pregunta ya, creo que ya la habéis visto. Si se justifican más de 2.000 euros, ¿se repartirá más importe en el caso de que exista sobrante? ¿Cómo? Si se justifican más de 2.000 euros... ¿Se repartirá más importe en el caso de que exista sobrante? Creo que es lo que has contestado. No. En ese caso... más de 2.000 euros, la subvención es de 2.000 euros. Lo que sí es importante, como ha comentado José, que lo que se subvenciona es una cantidad fija. Entonces, no subvencionar, no presentar justificación por los 2.000 euros justos, por si hay alguna factura que por error no esté dentro de los conceptos, no se le daría la subvención porque estaría por debajo de los 2.000 euros. Vale. Si estoy haciendo un pedido de género que me llega de otro país entre esta semana y la que viene, ¿me sirve esta factura para pedir la ayuda? La factura sería de enero del 2021. Las facturas, sirven las facturas desde la fecha que pone ahí abonadas, desde abril hasta la fecha de presentación de la solicitud. Si la solicitud la presenta posteriormente a recibir la factura y al pago de la factura se la puede incluir. Es decir, solamente caben facturas expedidas y pagadas por el solicitante de la subvención
y dentro del periodo subvencionable que ha dicho mi compañero, desde el 1 de abril del 2020 hasta la fecha en que esa persona o esa empresa presente la solicitud. Ese es el periodo subvencionable. En ese periodo la factura tiene que estar expedida a nombre del solicitante y pagada por el solicitante. Si la factura llega después o llega antes pero se paga después, queda fuera de ese periodo subvencionable. Vale. Otra, para acreditar el alta de los empleados, ¿qué documentos necesitáis? ¿Altas de autónomo, IBC? Juan Carlos. Pues se ha pedido, si es empresa, la vida laboral de la empresa y el TC2 del correspondiente al mes de diciembre de 2020. Eso es lo que se ha pedido para justificar los empleados. De acuerdo. Otra vez, repite, ¿los autónomos miembros de una comunidad de bienes pueden solicitar ayuda? No. No. Los gastos de familiar colaboradores, ¿se pueden aportar como cuota de autónomo además de la cuota del titular? Los gastos de familiar colaboradores. Están excluidos. Otra pregunta. Tengo clientes con el código de IAE muy antiguo, por lo que no aparece en el anexo, aunque la descripción corresponde. ¿Habría algún problema con esto? Hay que mirar, como ha dicho José Manuel, hay que mirar el CENAE. Tiene que presentar algún documento que nos indique en qué CENAE está. Vale. Trabajadores de ERTE a fecha 31 de diciembre, ¿tienen la percepción de los 200 euros? Este de ERTE. Oh. No está desempleados. Pues... no lo sé. Pues yo no lo tengo muy claro eso. Yo tendría que ver en concreto esa pregunta, porque no me quiero dar una respuesta de decir sí o no para luego tener que cambiar de criterio, ¿no? O sea, tendría que estudiarlo y verlo. Al menos por mi parte sería eso. La apunto y intentaremos dar a las preguntas que igual ahora sí no puedan contestar, si os parece bien, más adelante Sí. les damos difusión, ¿vale? Vale. Trabajadores en ERTE, ¿vale? En ERTE. De acuerdo. Siguiente, esa queda pendiente. Una pregunta de la tramitación. El certificado de la cuenta bancaria ¿debe ir firmado por el director o interventor de la entidad o va a ser un justificante de la titularidad emitido por Internet? Si lleva un código de validación o lleva algún código para poder cotejar que eso es así, sí. Vale. ¿Cómo debemos rellenar correctamente el anexo 3 cuando el solicitante no tiene certificado digital y nos tiene que realizar la firma manuscrita de ese impuesto y nosotros firmarlo digitalmente? Eso es importante, porque tiene que rellenarlo, se imprime, lo firma manualmente el autorizante y lo escanea, y en ese momento es cuando se firma digitalmente por el autorizado. No se puede hacer a la inversa porque se nos está dando el caso, sino lo último es la firma digital del autorizado. De acuerdo. Y aportar los 2 DNIs del representante y del representado, por favor, que no se les olvide cuando utilicen el anexo de representación. Vale. ¿Las facturas aportadas para esta ayuda pueden ser las mismas que se aportaron para la ayuda que dio el Ayuntamiento de Torrevieja la vez pasada? No. No. Lo dicen expresamente las bases. Vale. Y la Ley General de Subvenciones también. Vale. En cuanto a los gastos de personal,
¿Es necesario aportar toda la documentación que viene como justificantes o solo los que vayan a justificar? Es decir, si solo necesito datos de seguros sociales, solo aporto seguros sociales, ¿o es preciso también que aporte las nóminas, los TC2 y el modelo 111? Si va a justificar la nómina, tiene que presentar el seguro social y el modelo 111 porque la nómina lleva retención, tanto a la seguridad social como al IRPF, tiene que presentar todo. Si solo va a presentar el seguro social, nos tiene que presentar la nómina, porque tenemos que saber la cuota que paga, la cuota empresarial que está pagando, y nos tiene que presentar el TC1 como que ha pagado esa cuota empresarial y el TC2 para saber la base de cotización. De acuerdo. Hablamos de TC1 y TC2, ya no se emplean esos términos. Ahora es el recibo de liquidación. Decimos TC1 y TC2 para entendernos. Vale. ¿Desde qué fechas tienen que ser las facturas que hay que justificar? ¿Cómo? ¿Desde qué fechas tienen que ser las facturas? Lo hemos dicho desde el 1 de abril del 2020 hasta la fecha de presentación de la solicitud. Vale. Esta creo que es repetida. El CENAI antiguo, CENAIs antiguos sin modificación, pero como la misma descripción, tienen derecho a ayuda. CENAIs antiguos. CENAIs antiguos, pero que tienen la misma descripción. Que ponen las bases. La ha contestado antes Juan Carlos. Tendremos que la soliciten y nosotros tendremos que ver a qué la normativa de a qué equivalen esos CENAIs antiguos. Vale. ¿Hay que mantener la empresa activa después de la concepción de la ayuda? Expresamente en las bases no se recoge esa obligación. De acuerdo. Pero vamos, lo lógico y coherente sería mantenerla, lógicamente. Vale. A ver, voy a plantear algunas preguntas porque ya han sido respondidas, como la de custodia de bienes, las fechas de presentación de las facturas, eso se repite bastante. A ver. Las comunidades de bienes no están excluidas. Vale. Vuelven a preguntar lo de los CENAE, ¿vale? Aquí, a ver. ¿El límite de 1.000 euros pagado en efectivo es absoluto para toda la justificación? Sí, ¿no? Para todos. Vale. Todos los documentos justificativos, tanto facturas como justificantes, se aportan en un PDF o en varios. Lo ideal sería presentarlo de manera que sea uno o varios, depende. Yo lo que aconsejo es que a la hora de presentar esos justificantes de pago, piensen en los técnicos, es decir, de qué manera el que recibe la información lo va a entender mejor. Por tanto, si a lo mejor presenta gastos por suministros, por alquiler y por, no sé, y a lo mejor pues por mercancías, pues a lo mejor sería conveniente un PDF que recogiera las facturas de alquiler con sus correspondientes justificantes de pago, otro PDF que recogiera los gastos de suministro y sus justificantes de pago, y por último un tercer PDF que recogiera los gastos de, de mercancía con sus justificantes de pago. Porque a la hora de verlo, pues sería mucho más fácil que a lo mejor todo junto y todo mezclado. O sea, que piensen un poquito en hacer de cómo a la hora de hacerlo hay que ver la mejor manera en la que se va a comprender por parte de quien recibe esa información. Luego, hacer hincapié en que en otras convocatorias, por el hecho de mandarlo en un solo archivo, se escaneaban los anexos. Entonces, si se escanean los anexos, como hemos dicho ya muchas veces, ya la firma digital ya no vale porque es una imagen. Y entonces la solicitud no está hecha correctamente. Vale. A ver, os leo esta, es una
confirmación. Me dice, ¿me podría confirmar si es correcto que solo debo justificar 2.200 euros de gastos de los especificados por un autónomo con trabajadores? Es decir, que con aportar justificantes de esos importes, en mi caso, con la seguridad social, el PCU del autónomo nos sobra. ¿Sería correcto? ¿No? Sí. Es decir, él debe justificar la cantidad que solicita. Si ha calculado que le corresponden 2.200, pues el tipo de documento de gasto con el que lo justifique es indiferente. Obviamente, siempre que sea alguno de los que se relacionan en las bases. Es decir, entonces, él te decía, es cogerse el tipo de gasto que le sea más fácil de justificar por la documentación y ya está, y que cubra el importe de la ayuda que solicita. ¿Son 2.200? Pues 2.200. Vale. Los gastos de salario de los empleados que se pagan en efectivo, ¿se entiende que con la nómina firmada se justifica el pago de dicha nómina en efectivo? La nómina. 20.000 euros. Vale. La nómina en sí realmente no se ha puesto que tenga que ser a través de transferencia bancaria, por tanto, valdría la nómina pagada en efectivo. Bueno, creo que no sería mucho pedir que, además de la nómina firmada, pues fuera un recibí, que se apuntara un recibí a esa nómina, lo que decía anteriormente, de que don fulanico de tal, en concepto de nómina, ha percibido la cantidad por importe tal, de la empresa tal, y firmado el recibí. Y recordad que no se puede sobrepasar los 1.000 euros. Claro. Vale. En vez de los TC1 y el pago, ¿se puede presentar un certificado de estar al corriente emitido por la Seguridad Social? Hay que presentar los TC1, la documentación que establece las bases. Las bases pone en el apartado de cómo se justifica. Sí, la base octava. Sí. No, pone TC1. Hay que ajustarse a lo que establece las bases. De acuerdo. Se pone TC1 mecanizado o sellado por la entidad bancaria. Vale. Que ahora corresponde al recibo de liquidación, ahora ya no es TC1. Vale. Vuelven a preguntar de comunidades que están excluidas, ¿de acuerdo? Pregunta para José Manuel. El anexo 1 comenta que en la declaración responsable hay que señalar la opción de que se compromete a declarar las ayudas minimis que le hubiesen sido concedidas. En el caso de no haber recibido ninguna ayuda de este tipo, ni siquiera solicitarla, ¿hay que señalar esta opción? Sí, porque quiero que da las dos opciones, tanto de haberla recibido como en el caso de no haberla recibido. Es que no tengo ahora el anexo a la vista. El anexo... Un segundo, a ver. Un segundo. Sí, el anexo 1 establece que se compromete a declarar la ayuda de mínima que le hubiesen sido concedidas por cualquier proyecto durante los 3 últimos ejercicios fiscales, y luego dice, o en su caso, declaración de no haber recibido ninguna. Da las dos opciones, entonces hay que marcarlas. Vale. Exacto. Sí, ahí está. Vale. ¿Se puede aportar recibo bancario donde aparece la cuenta y el titular de la misma como sustitución del certificado bancario? Sí. Dice de comprar recibo bancario en lugar de certificado bancario. Hombre, las bases lo pone un certificado de la titularidad de la cuenta bancaria. Es que estamos jugando siempre que se puede. Creo que es claro el documento que se pide.
Según la fase no se puede presentar. Vale. Si tengo un locutorio, soy autónoma y he tenido abierto siempre, ¿tengo derecho a solicitar? Entiendo que sí, ¿no? No te entiendo. Dicen, si tengo un locutorio, soy autónoma y he tenido abierto siempre, ¿tengo derecho a solicitar? Entiendo que sí, ¿no? Si ha tenido abierto hasta 30 y... Sí, 1 de diciembre de 2020. Pero tiene que estar ahora dado de alta para pedirlo. Tiene que estar ahora mismo de alta. Claro, tiene que estar dado de alta 31 y actualmente, porque claro, si no, no es ni autónomo ni es microempresa. Si no está de alta ya no es microempresa ni autónomo. Vale. ¿Los 1.000 euros es para cada una de las facturas o para el total de los gastos aprobados? ¿Los 2.000 euros? 2.000 euros de efectivo. Ah, no, por factura, es por gasto, por gasto. Vale, aquí dicen, ¿puede explicar de nuevo cómo hay que rellenar y firmar correctamente los anexos? Hay efectivamente un vídeo explicativo que está en la página www.ahoratorrevieja.es. Si entran en el plan Resistir, ahí hay un vídeo explicativo de cómo se rellenan los anexos. Vale. Siguiente. Sabemos que las deudas con administraciones públicas tardan en actualizarse, a pesar de estar a corriente. Si autorizamos a ustedes a comprobar esa información, aunque esté recién pagado, no les va a aparecer como tal. ¿Cómo podemos solucionar esto? ¿Cómo? Nosotros las deudas, cuando vayamos a hacer la resolución del expediente, volveremos a mirar si tienen deuda o no tienen deuda. Como ha dicho José, las deudas no tienen que tener deuda en todo el proceso. Entonces, el que tenga deuda ahora, si cuando vayamos a resolverlo, otra vez entramos a la página de Hacienda y de la Seguridad Social y sacamos el certificado y aparece que no tiene deuda, pues tendremos que verlo. Lo que pasa que es no tener deuda durante todo el proceso. De acuerdo. Los bancos cobran por emitir un certificado de la cuenta bancaria. Dice, por eso hacemos tantas en ese sentido. Bueno. A ver, la última pregunta. En caso de la justificación de pago por los 1.000 euros en efectivo, la nómina pagada en efectivo de un trabajador que ya no está en la empresa y por tanto no se puede localizar para que tenga el documento de recibir, ¿qué se podría hacer? Meter otro gasto para justificar. Claro. Vale. A ver, otra consulta, acaba de entrar. He creído escuchar a José Manuel que los pagos en efectivo justificables serían hasta 1.000 euros. Los justificables en efectivo, sí, efectivamente. ¿Eso quiere decir que puedo justificar, por ejemplo, 1.000 euros de sueldos, 1.000 euros de alquiler, etcétera? Es decir, ¿puedo justificar los 2.000 euros en efectivo? Sí. Es la pregunta que has dicho anteriormente, o sea, es por gasto. Es decir, si yo justifico pagar el alquiler en efectivo, porque a lo mejor estoy pagando el alquiler en efectivo de 500 euros, y luego a lo mejor si aporta como gasto una nómina que también la paga en efectivo y no supera el límite de los 1.000 euros, pues también serían gastos pagados en efectivo. O sea, no sería el límite de 1.000 euros para todos los gastos que va a aportar. Vale. A ver, aquí Mónica Ferri me dice, ¿podéis ver mi pregunta, por favor? Yo creo que no me he saltado ninguna pregunta, pues si eres tan amable, vuelve a escribir y la miro. A ver, si nos requieren subsanaciones, ¿nos respetan la fecha de presentación original? No, vamos a ver, la fecha que va a marcar la fecha de la solicitud es cuando la solicitud queda completa correctamente, es decir, documentalmente queda completa. Por tanto, si entra la solicitud, imaginemos la primera, el primer día y a la primera hora, pero es deficitaria en documentación y se le hace un requerimiento,
esa no tiene fecha de entrada correcta. Pasaría a la cola hasta que cumplimentara la solicitud, y si lo hace correctamente, en ese momento se le daría fecha de entrada y de registro, que sería la que contaría a efectos de darla por correcta esa solicitud. Sí. Pero, en esta ocasión, a lo mejor me equivoco, pero el crédito presupuestario es bastante, hay 15 días hábiles, que no creo que esa sea la mayor preocupación. En intentar colocar la subvención lo más rápido posible. Como decía mi compañero, pues si tengo 3 documentos los aporto y el resto ya veremos a ver. Creo que hay tiempo al menos suficiente para estudiar, para hacer una buena presentación de la solicitud y evitar digamos, el mayor número de requerimientos posible. Y hablando de los requerimientos, decir que si una documentación tuviera alguna documentación deficitaria, faltara alguna documentación, etcétera, el requerimiento se hará por escrito y a la dirección de correo electrónico que han suministrado en la solicitud o anexo de instancia. O sea, no se va a publicar en la página web municipal el tablón de escrito, sino que se mandará por escrito a la dirección de correo electrónico y tendrán un plazo de 10 días hábiles para subsanar esas deficiencias. Es el esquema de mayoría. José, al correo llegará el aviso de la notificación. Tienen que entrar de forma digital a la carpeta del ciudadano para poder acceder a ella. De acuerdo. ¿Qué sucede si la nómina supera los 1.000 euros en efectivo y es habitual pagarla así? Que no, ese gasto no sería justificado. Vale. Mónica, a ver, Mónica, ya ha entrado tu pregunta. Buenos días, muchas gracias por la charla. A todos vosotros, por estar aquí. Tengo una duda sobre la justificación de gastos. ¿Podemos enviar el extracto bancario señalando o identificando los gastos del anexo 2? Es que una cosa es el gasto y otra es la justificación del pago. Es decir, el gasto tiene que justificarse mediante la correspondiente factura. Y luego está la justificación del pago de esa factura. Y un modo de justificar el pago de esa factura es mediante el extracto bancario en el que venga señalado el apunte de ese cargo, de ese gasto. Claro, debe de aparecer el perceptor y el importe y corresponder con la factura que ha aportado. De acuerdo. A ver, la siguiente, me hablan de comunidades de bienes. La hago, pero vamos, están excluidas. Dicen 2 autónomas de una comunidad de bienes. No está incluido. Sí, pero en las comunidades de bienes. No están excluidas. Pueden pedir los 2.000 euros y los gastos de la cuota de autónomos de los comuneros sí que entrarían para justificar esos 2.000 euros. Vale. Pues eso pregunta. Dice, las autónomas de una comunidad de bienes supongo que sí que pueden aportar el pago de los autónomos de las personas de las 2 comuneras que forman la comunidad de bienes. Entonces, sí. El gasto y el pago. Vale. A ver, siguiente. En Hacienda, cuando solicitas un aplazamiento, te conceden el certificado de estar al corriente aplicando el pago de la cuota pasada de ese mes. Pero ustedes, si lo solicitan, no saldrá el certificado, pero realmente estamos al corriente, ya que nos concedieron el aplazamiento. En ese caso, ¿cómo van a actuar? ¿Los aplazamientos se consideran como que somos deudores? En ese caso, si a ellos se lo dan, pues que no autoricen y que lo aporten. Si ellos tienen el certificado que tiene una validez de 6 meses y aparece como no dudó, en vez de autorizar al ayuntamiento, aporten el certificado. Vale. ¿Es subvencionable el gasto de autónomo de comuneros y no el del colaborador? ¿Subvencionable? ¿Cuál? Perdona, es que a mí se me corta la... Vale. ¿Es subvencionable el gasto de autónomo de comunero y no el de colaborador? ¿El gasto de autónomo? De comunero. De comunero. El de colaborador está excluido.
¿Y el de comunero? Vamos a ver, si el comunero forma parte de una comunidad de bienes, el coste, ya ha dicho mi compañero que él sí, o sea, el coste de su cuota de autónomo sí lo puede aportar, lo puede como justificante de gasto de los miembros de esa comunidad de bienes. Eso es. Vale. Bueno, pues si no hay más preguntas, por parte de mis compañeros, José Manuel y Juan Carlos, ¿algo más? No, creo que no. En principio, volver a incidir en eso, de que es mejor tener la solicitud, echarla bien, de leer las bases, ver si le pide al FDCNAE entro y echar la solicitud, que echar solicitud, luego echar más documentos, subsanar, que es mejor, como pensamos que va a haber crédito, por la cuantía que hay, por el dinero que hay disponible, es mejor hacerlo así. Y que no por aportar más documentación de gasto se le va a dar dinero, que el dinero es lo que le corresponda por los parámetros que marcan las bases. Una vez que sepan la cuantía, si con 2 facturas es suficiente para dar cobertura a esa solicitud o a esa cuantía que solicitan, es suficiente, no hace falta aportar más documentación. Lo hagamos sencillo, por favor. Vale, una pregunta acaba de entrar. ¿Podemos enviar facturas pagadas o solamente facturas impagadas? ¿Facturas pagadas? ¿O solamente facturas impagadas? No, es decir, para que el gasto se considere realizado, la factura tiene que estar pagada. Repito, las facturas tienen que estar expedidas a nombre del solicitante y pagadas por el solicitante dentro del periodo subvencionable, 1 de abril del 2020 hasta la fecha de presentación de la solicitud. Vale. De acuerdo, pues yo creo que, a ver, otra. Buenos días. Si el domicilio fiscal era en Torrevieja hasta el 31 de diciembre del 2020 y a partir de enero cambio a Alicante, ¿podría solicitarla? ¿Tiene local abierto? Aquí, ¿la actividad la ejerce en un local aquí en Torrevieja? ¿Tienes? No. No. Pues no. Vale. Pero estas ayudas están saliendo en casi todos los municipios. Pues, que miren el municipio donde tenga el domicilio fiscal, que probablemente la podrá echar allí. Ajá. Bueno, pues si no hay nada más, a ver, pregunta. ¿Puede indicar cuál es el contingente del presupuesto? La partida presupuestaria, gracias. La partida son unos 3.457.657 euros. Esta cantidad la aportan 3 administraciones, que son la Generalitat, el Ayuntamiento de Torrevieja y la Diputación Provincial de Alicante. De acuerdo. Pues simplemente informar que toda esta presentación de las ayudas y todas las preguntas y respuestas han sido grabadas y se va a colgar en nuestro canal de YouTube de ADN Torrevieja. Las preguntas que han quedado pendientes las resolveremos y también les daremos difusión. Y además se ha puesto a disposición del ciudadano un sitio físico, está en la plaza, en la esquina Joaquín Chaparrieta. Hay un teléfono a disposición del ciudadano también, es el 965-074-310, entre las 9 de la mañana y la 1 del mediodía. Además, también hay un email, info@ahoratorrevieja.es y la web www.ahoratorrevieja.es. Todo esto está colgado en nuestras redes sociales y en el ayuntamiento. Pues nos dan las gracias, gracias a todos vosotros, hemos sido participantes, estamos muy contentos de que en Torrevieja los empresarios estén tan involucrados, así que esperamos que haya sido de ayuda esta charla y seguimos en contacto.
Muchas gracias. Gracias.